Creo en la vida como una forma sutil de viajar. Como todo recorrido, tiene sus diversos momentos, donde muchas veces no es fácil entender lo que sucede a nuestro alrededor. Y debemos ir descubriéndolo en cada paso, en cada situación. Los años me enseñaron que siempre estamos en evolución, de manera tal que pase lo que pase nos transformamos, y esa mutación es la que nos asegura la supervivencia. Tengo en mi mente fragmentos de sensaciones que me dan la certeza que siempre estuve aferrado a la vida. Jamás entendí otra manera de transitarla, y es ahí donde me encuentro seguro. Mi búsqueda de hoy se centrará en indagar sobre un fenómeno socioeconómico que comenzó allá en el crepúsculo del siglo XIX. El ferrocarril cambió la historia de nuestro país y dejó huellas imborrables. Cristian estudió y analizó los años en donde el tren marcaba el pulso de la ciudad. Cristian, para tomar la historia del ferrocarril acá en San Luis, en Capital, ¿por dónde tengo que empezar? Tendríamos que necesariamente hablar primero de en qué contexto aparecen los ferrocarriles, digamos. Bien. Como para no quedarnos con la cuestión medio fetichista del objeto, digamos, del ferrocarril por el ferrocarril mismo. Ajá. Digamos, los ferrocarriles en San Luis, en la provincia de San Luis y también en la ciudad, están vinculados con un proceso que vivía el país a nivel general, ¿no es cierto? Relacionado inclusive con la economía mundial. ¿Qué es esto? Es la inserción de Argentina como un país capitalista dentro de un mercado mundial, ¿no es cierto? Y la importancia del ferrocarril en la capital de San Luis, digamos, porque en La Toma, en Concarán, eran todos para minería. Acá en la capital... La ciudad capital funcionaba como un lugar de acopio, sobre todo de ganado vacuno, de hacienda proveniente de las regiones cercanas al radio de la ciudad, y también de leña y madera proveniente de los bosques de algarrobo y quebracho también, que en esa época, por ejemplo, la cantidad de quebracho que había en las regiones cercanas a la ciudad de San Luis era importante. Muchas veces el insumo de la madera era para ser utilizado en las calderas de las vías. Pero también, en primer lugar, sobre todo, era utilizado el mercado de Mendoza, el mercado vitivinícola, para la construcción de las estructuras de las vides. E inclusive también para el mercado que significaban las propias empresas ferroviarias, la mayoría de capitales ingleses, que utilizaban la madera para combustible en algunos periodos críticos, como por ejemplo el contexto de la Primera Guerra Mundial, entre el 14 y el 18, o la Segunda Guerra Mundial. En esos momentos donde el carbón mineral, que era el combustible, escaseaba, es la leña de los montes lo que iba a alimentar la locomotora, claro. Las calderas de las locomotoras, ¿no es cierto? Bueno, pero esta de San Luis verdaderamente no era, digamos, la más importante en cuanto a el movimiento de carga, ¿no es cierto? Ajá. Había un ramal, inclusive más relevante que que pasaba por la ciudad, que era el que unía Justo Darac con Beasley
y La Paz Mendoza para luego continuar hacia Mendoza. Ese ramal era mucho más importante en cuanto al volumen de carga de ganado y de carga de leña. Bueno, pero no obstante, el que pasaba por acá pasaba por la ciudad capital. Había un transporte de pasajeros, era eso, claro. También de vinculación con la capital y con la segunda ciudad de la provincia. Entonces, el transporte de pasajeros, las encomiendas y bueno, los fletes en donde el rubro principal era ganado y leña. ¿Y dónde fue la primera estación? Bueno, eso también es interesante contarlo. La primera estación de ferrocarril de la ciudad de San Luis, la que se construye y la que se inaugura en 1882, está emplazada en este lugar que estamos ahora, que es la Universidad Nacional de San Luis. Bien. Y la estación tenía un sentido, digamos, este-oeste, las vías tenían un sentido este-oeste, que es lo que produjo que unos poco más de 20 años después, esa estación tuviera que moverse del lugar, porque el tren verdaderamente no podía frenar en este sitio, sobre todo cuando venía cargado desde Buenos Aires por la pendiente que tiene la provincia en sentido este-oeste y que dificultaba que viniendo los trenes cargados de Buenos Aires se pudieran frenar en la estación San Luis. Muchas veces terminaron kilómetros más allá, ya en pleno campo. Tengo una pregunta, perdón que te corte. ¿Hay algún registro por qué se hizo acá primero? ¿No se estudió en realidad los estudios fueron posteriores. Bien, sí tenemos digamos, certificación y tenemos informes técnicos a los que pudimos acceder, donde se da cuenta del problema este. Después de hecho el edificio y el trazado de las vías. Finalmente, hacia el año 1908, se inaugura el nuevo emplazamiento en Avenida La Finur, con un trazado de la vía más que cambia, que se abre en un sentido, digamos, noroeste, y a partir de un ángulo más abierto y de una curva, se logra dejar la vía en un sentido norte-sur y que la máquina finalmente pudiera parar. O sea, tenía que hacer una curva para poder Exactamente. Ir frenándose. Bueno, esta estación se inaugura finalmente 2 años después, en abril de 1912, y continuó funcionando como estación ferroviaria hasta 1993, cuando la privatización de los ferrocarriles en Argentina tuvo como uno de los resultados que el ramal justamente que pasaba por la ciudad de San Luis dejara de funcionar tanto en cargas como en pasajeros. O sea, dejó de funcionar el ferrocarril en la ciudad de San Luis, no así en la provincia. Otros ramales continuaron funcionando hasta la actualidad como transporte de carga, pero no así la ciudad de San Luis. La arquitectura cuenta en la voz del tiempo. Dice lo que fue, es y será. Las estaciones de trenes son los vestigios de una época dorada. Son ellas el espejo donde se refleja el pasado y permiten reconstruir aquellos años. Alejandra me va a ayudar a entender los estilos que convergen en la antigua estación de la ciudad de San Luis. Para contar la historia de esta estación, ¿por dónde tendría que empezar? Bueno, empezar relacionando que este tipo de construcción data del año 1880 y estamos hablando, en realidad esta construcción es más reciente, estamos hablando del año 1912. Estamos hablando de una presidencia de Roca, donde hubo un apogeo de lo que fue los medios de transporte y hablar del tendido de los trenes y la intervención de los capitales ingleses, donde se distinguían esas dos naciones, la nuestra, que era la que aportaba esas materias primas, y los ingleses, que venían a hacer estas fastuosas inversiones con mucho conocimiento y mucha técnica, pero que desarrollaron a principios ya del siglo XX un tendido de más de 40.000 kilómetros en redes férreas. Este contexto, tiene una relación casi simultánea con lo que sucedía en Europa. Estamos hablando que en Inglaterra había, surgido como medio constructivo todo lo relacionado con el hierro fundido. O sea, ya empieza a aparecer una técnica distinta que se va a ayornar con estilos arquitectónicos. Vamos a hablar de, por ejemplo, esta estación de ferrocarril con una confluencia de estilos. Este industrial o funcional que plantea en ese momento, contemporáneamente, insisto con esto, se va dando en Inglaterra el surgimiento del hierro. Vemos estas columnas y todo este trabajo de hierro fundido y estructural con un lenguaje más afrancesado en lo que fue las edificaciones. Estamos hablando de composiciones clásicas, el uso de las columnatas, las pilastras, o sea, la composición básica de un edificio donde vamos a tener un basamento, un cuerpo y un coronamiento. Ese coronamiento estaba en este tipo de
tipologías, valga la redundancia, de las estaciones férreas, destacando la monumentalidad. O sea, son Eso edificios servía que para se imponen. mostrar, ¿no? Para imponer. Exactamente, para jerarquizar. Ajá. Estos espacios terminan siendo espaldas o casi periferias de la ciudad. En su momento, inicios del siglo XX, son puertas, son lugares para admirar, para ver. La gente se juntaba, se relacionaba. ¿Se buscaba específicamente eso, digo, que sea como estéticamente llamativo, Totalmente. visualmente Era el más edificio que útil? hasta más importante, diría. Claro. De hecho, acá en San Luis se abre una arteria, también con los conceptos franceses del boulevard, que remata los dos puntos importantes y atractivos para esta ciudad. Claro, la catedral. La catedral, la estación. plaza central y la estación Bien. del ferrocarril. Más allá, digamos, de que fue la extracción de nuestros recursos, Sí. de lo que estaba Que de era fondo, para otra función, para digamos, otras claro. funciones, pero digamos, el legado en materia de construcción y de edificación y del uso de materiales es insoslayable, digamos, es un patrimonio muy fuerte y que significó hasta el surgimiento de poblados. Claro. Bueno, esta arquitectura es ecléctica, y esto del eclecticismo es elegir entre qué recursos quiero implementar en una edificación para que realmente cumpla el objetivo de que sea monumental. ¿Usted decía de la funcionalidad que tenía el edificio? En esta digamos, tipología se representa un volumen central preponderante que marca el hall de ingreso, Bien. de doble altura, donde se permitía la circulación libre de mucha gente, pero a su vez tiene una connotación social importante. Había dos salas de espera, Bien. una destinada, digamos, a la clase popular, que a su vez tenía que ver con el transporte, y otra destinada a una clase mejor posicionada para el transporte de primera categoría, ¿no? A su vez, las mujeres en su primera instancia tuvieron una sala exclusiva, o sea, se diferenciaban las esperas de mujeres y hombres. Todavía siguen los carteles. Todavía acá. siguen los carteles, exactamente, el de señoras, el sector de señoras. La planta alta, y esto era, digamos, la planta baja para uso público. Bien. Y la planta alta ya para la parte administrativa y las demás dependencias que no intervinieran en todo lo que era el fluido de la propia estación con su ingreso y su circulación sobre el hall, ¿no? Y hacia el andén. Pero era una digamos, construcción importante en todos sus frentes. O sea, tanto el frente que daba hacia la plaza y conducía hacia el bulevar, como el contrafrente y el andén, digamos. Eran vividas sus cuatro caras como un edificio totalmente interesante y puesto para admirar. Camino e imagino el ambiente de aquellos años, en donde el estampido de la bocina de un tren ponía inquietos los corazones de quienes esperaban al costado del andén. Pienso en la Argentina y en todo lo fructífero de aquellos años. Me es inevitable no sentir nostalgia y preguntarme qué pasó. ¿Dónde se fue esa energía radiante motora que transportaba mucho más que producción y personas? Pocas veces el país fue testigo de un fenómeno tan grande, como así también del gris que generó su ausencia. Continúo mi viaje. La historia del ferrocarril me trajo hasta Concarán, un pueblo distante a 150 kilómetros de la capital provincial. Aquí su estación de trenes se conserva intacta, casi como si el tiempo no se hubiese desplegado. Juan vivió toda su vida a metros de las vías. Y el ferrocarril lo hizo poner vías de las vías de acá hasta el monte, hasta el campo allá. Y ahí cargaban. Salían trenes completos, es decir, de carga, Claro. una máquina que era a vapor, con leña o carbón, se arrastraba 40 o 30 vagones de carga. Claro, tiraba mucho. Claro, pero tenía que estar paliando. Sí. Bueno, y de ahí pasaban rodrigones, se decía rodrigones para la viña. ¿Qué son los rodrigones? Los rodrigones es la madera de algarrobo, larga, alta. Después está la varilla, que era cuadrilla de alambrado, y el poste. El poste que va enterrado. Claro. Entonces de ahí hacían las viñas
inmensa. Y armaban. Y armaban ahí todo. ¿Qué era? Había tren de pasajero de turismo, digamos, de gente y de carga. Claro. Las dos cosas. O sea, El tren de pasajeros se componía ya con las máquinas diésel. ajá, Las máquinas blancas, esas grandes. las más modernas. Sí, para la ya época. las más modernas. Usted vivió siempre enfrente de acá de la Siempre, estación, ¿no? toda Desde la que vida. nació. Desde que nací. ¿Y cómo era el vínculo con el tren desde chico? Yo, el vínculo mío era ¿cómo te puedo decir? Yo de la familia, con los cambistas, de todo acá, por supuesto, con los maquinistas que venían de Mercedes, o de Justo Arás, de ahí salían, de Mercedes Justo Arás. Bueno, yo era amigo. Y, vení, negro. Bueno, ¿qué querés? Vení, subí, que te gustan el tren. Me subí al tren y había una forma de acá ahí, y hasta allá, digo, todo carbón de piedra. Ajá. Eso, vos tenés que echarle a la máquina el carbón de piedra para Para que tome fuerza. Claro, para que ande. Claro. Ande. Y los vagos, como nosotros éramos chicos y siempre estamos acá esperando las changuitas, Aprovechaba. eso. ¿Y usted hacía viajes? Digamos, ¿o eso No, se subía no, solamente no, acá en el no, tren no, un rato no, y después acá se nomás. bajaba? Acá nomás. Sí, acá. Sí. El tren era como importante para todo, ¿no? Para Para todo. todo el pueblo, digamos. No, para todos los pueblos que están a la orilla. ¿Por qué hicieron de acuerdo a la historia, esto voy a contarlo, ¿por qué la ruta Talla? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en aquellos años, según la historia, y yo creo que es así, los pueblos están retirados del ferrocarril, de las estaciones, porque acá, viene ahí, sí, pasa la calle, está acá, la calle que iba costeando la vía del ferrocarril, de Villa Mercedes hasta Villa Dolores. Bien. Entonces las estaciones se hicieron a la par de... Claro, donde estaba el movimiento, digamos. Y sí, pero el ferrocarril le daba mucha vida. ¿Y cómo era un día en la estación? Digamos, usted que vivió acá, que la tenía enfrente siempre, ¿quién trabajaba? ¿Cómo era el movimiento? Esta estación estaba el jefe, el auxiliar, el telegrafista, el cambista, 4. La estación estaba abierta día y noche. Eso sí, acá venía policía, la gente no era mala, Claro. usted dejaba la valija ahí, venía. Al auxiliar, al jefe, yo le ayudaba a vender los boletos, yo le hacía las guías. Claro, pero usted ayudaba, pero nunca Pero trabajó, no, sí, yo nunca nunca trabajó con trabajé, el ferrocarril. pero sabía digamos. todo el movimiento. Claro, pero era como que trabajaba, digamos, sabía toda la movida que había en el Todo, ferrocarril, todo. pero era por Sí. ser vecino. Sí, claro, el vecino estaba acá, sí, yo Todo sabía el día acá. manejar manipulador, sabía manejar todo. ¿Y le gustaría que vuelva el tren? A mí, sinceramente, no solamente por mí, por la gente que pueda viajar. Pero yo he viajado en Buenos Aires con mi familia y iba y venía y me sobraba plata. De ida. Y bueno, ¿y ahora? Sí. Los recuerdos permanecen quietos a la espera de ser despertados, para así poder volver a dar existencia al pasado. Arturo es un ex ferroviario que dedicó gran parte de su vida a este oficio. Al igual que para muchos hombres, este trabajo dejó huellas de gratos momentos. Arturo, ¿cómo es su vínculo con el ferrocarril en Concarán? Yo soy nativo de Concarán. Empecé practicando y después quedé como practicante, ya en un puesto que había en el ferrocarril como practicante. Y de ahí hice prácticamente casi toda la carrera, porque después rendí y ya después relevaba al dependiente, al auxiliar. Al jefe no lo alcancé a relevar porque estaban los auxiliares que eran más viejos, entonces el auxiliar relevaba al jefe y yo relevaba al auxiliar. Sí. ¿Y cómo era la relación de la gente de Concarán con el tren?
Era el espectáculo que tenía Concarán. La salida. Porque, claro, lógicamente, Concarán, la gente se iba al horario del tren sin nada más que con la única misión de ver el tren pasar, ¿no? De decir, bueno, vemos la gente que va a saludar, si va un conocido, bueno, un conocido, pero si no, era una diversión que se hacía la gente todas las tardes. Pero había caravanas de chicas jóvenes, muchachos y todo, que dice, bueno, vamos al tren, y vamos al tren. ¿Cómo fue el cambio? ¿Cómo se sintió el cambio cuando cerró la mina? Sí. ¿Cómo se sintió ese cambio en el ferrocarril? Y también, total, porque Sí. el ferrocarril La Mina tenía barricas, se le decía, igual que la bordaleza, pero el barrilcito, ¿vio? Sí. Pero eran unos barriles prácticamente así. Esos barriles eran chiquitos así, 100 kilos pesaban. Y todo eso venía a la mina y decía, che, mañana tenemos que despachar, por decir, 10 barriles a Buenos Aires. Y entonces venían a ellos con el camión de la mina. Entonces nosotros ya les decíamos a la estación que nacía el tren en Villa Dolores, dígale al empleado que del coche de encomienda, que venía ahí como un guarda, un empleado que viene ahí, entonces dice, dígale que le haga lugar para 10 barriles de mineral que va a cargar la mina. Entonces ya venía el espacio especial, ahí subían los de la mina, los cargaban ellos, ¿no? Porque eran 100 kilos cada barril. Y venían con personal, lo cargaban y lo subían al tren y que se todo. Y así, bueno. Era cuando estaba todo en auge el mineral, todas esas cosas, ¿no? Así que, bueno, esa mina trabajó, creo que, no sé si 4, 5 años, 6, no sé cuánto con eso. Y un buen día dijeron, hasta acá llegamos y se acabó. Y dejaron, así como plantaron todo, dejaron alzar las valijas y se fueron. Se fueron. Y el tren empezó a tener poco uso, digamos. Claro, ya el tren bajó muchísimo porque incluso, calcule que todo eso que se consumía en los comercios, todo también venía por tren. Claro. Así que ya el comercio, en vez de traer, por hablar un número, 10 bolsas de azúcar, ya traía 2 o 3 nada más, porque ya... ¿Y la gente que vivía en el pueblo se empezó a ir también? Y algunos se fueron y otros trataron de buscar, de pausar esa baja en el campo. Se empezó a trabajar mucho el campo, ya empezaron con la siembra, hubo un cosechón de maíz un año que no había, si yo tenía este pedacito me lo alquilaban para meter bolsas de maíz, porque no había del lugar donde, claro. un cosechón. Salían 2, 3 trenes también cargados con maíz de ahí de Concarán. Ya se movía mucho. Sí, no, era un movimiento terrible. ¿Y usted estuvo en el periodo, estaba trabajando en la estación cuando fue el último tren, digamos? No, ya no estaba. Ya estaba acá yo. Usted ya se había venido para San Luis. Yo me vine en el 67. Ajá. Y el último tren que fue a Concarán fue en el 93. 93. Bien. En noviembre del 93 pasó el último tren. ¿Y ahora cuando va para Concarán de visita, pasa por la estación? Sí, es un museo la estación. Claro. Es que la estación, ¿sabe lo que pasa? Que la estación está como se dejó. ¿Está igual cuando trabajaba usted? Igual. Es como si yo fuera y recordara los años 50 y pico, Sí. como si está todo igual, en el mismo Está igual. lugar. Hoy entendí de los ciclos, de cómo todo se puede modificar en un instante. La vida tiene mucho de eso, pero el ego de nuestro raciocinio no nos permite entender que el fin es una parte imbuida en el proceso de la existencia. Hay un grado de imprevisibilidad muy grande en el destino. Asimismo, nos propusimos hacer del control una cultura. Y seguimos siendo devotos a esa extraña forma de pensar y medir. Definitivamente, la vida pasa por otro lugar que tiene que ver más con el presente. Todo lo demás es un supuesto que carece de sentido. Sigo en mi esencia, la que me lleva por caminos no trazados, en donde el descubrir es lo absoluto.